Hola, mi nombre es Adrián Calpopiña, yo soy preventa regional de GMS. En los últimos años hemos visto cómo los incidentes cibernéticos se han vuelto cada vez más comunes y sofisticados. Estos ataques pueden tener un impacto devastador en las empresas, causando pérdidas financieras, daños a la reputación y fuga de información. Por eso, considero que es fundamental que las empresas estén preparadas para manejar los incidentes cibernéticos. Por ese motivo quise abordar esta temática. ¿Están realmente preparadas las empresas para manejar un incidente de ciberseguridad? En esta charla analizaré junto con ustedes brevemente los puntos relevantes sobre la preparación de las empresas para manejar incidentes de ciberseguridad. En primer lugar, veremos algunas razones por las que las empresas no están preparadas para manejar este tipo de eventos. Luego discutiremos algunos consejos sobre crear un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad efectivo. Finalmente veremos cómo GMS puede ayudar a que su postura de seguridad madure a los niveles esperados. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla. La respuesta corta a este interrogante es bastante preocupante porque entendimos que las empresas no están preparadas. De hecho, SANS realizó un estudio a nivel global donde consultó a más de 1,200 especialistas sobre si creían que sus empresas estaban preparadas para manejar un incidente de ciberseguridad, y la respuesta nos dejó a todos bastante preocupados porque solo el 27% de estos profesionales afirmaron estar preparados para manejar este tipo de situaciones. De ahí la importancia de entender cuáles son esas oportunidades de mejora que se deben abordar para de ese modo priorizar las acciones y mejorar estos indicadores. Hoy día es muy común ver en los medios de comunicación las consecuencias o los daños que han causado los incidentes de ciberseguridad. En estos últimos meses hemos visto cómo los criminales logran exfiltrar grandes cantidades de datos, datos sensibles, datos privados, el know-how de las organizaciones, dañan operaciones, dañan la continuidad del negocio. De ese modo, implican o generan daños reputacionales, costos financieros, sanciones legales, en fin, los daños colaterales asociados a los incidentes cada día crecen. De ahí la preocupación de hacer el onboarding especializado a este tipo de problemáticas. En esta primera etapa de la charla vamos a entender cuáles son las razones por las que las empresas no están preparadas para manejar un incidente de ciberseguridad. Uno de los focos principales tiene que ver con la falta de recursos. Es claro que las empresas no han entendido todavía la magnitud del problema, no han entendido que los cibercriminales hoy día nos llevan años luz de ventaja en cuanto a innovación tecnológica. Desconocemos que el cibercrimen es una industria que día a día tiene mayor rentabilidad que incluso el narcotráfico. De ahí que los ataques se vuelven cada vez más sofisticados. Entonces nuestro poder de acción, nuestras medidas y contramedidas deben ser también innovadoras. Tecnológicamente hablando deberían ser vanguardistas. Para esto existen una gran cantidad de capacidades o tecnologías, incluso metodologías, que apalanquen toda esta sinergia y mejoramiento de la postura de seguridad. En este caso, lo que ustedes ven acá hace parte de un pequeño resumen, a modo de ejemplo, de lo que las empresas deberían considerar. Por ejemplo, un XDR. ¿Por qué agregar a mi postura de seguridad un XDR? Porque el XDR, digamos que tecnológicamente hablando, es un concepto que abarca o brinda la capacidad de mejorar la visibilidad en varios vectores. Por ejemplo, hablamos del vector de correo electrónico, que sigue siendo el más utilizado por los cibercriminales. Tenemos el vector de endpoint, donde los usuarios finales interactúan directamente con el computador. Los servidores, esta capa tan crítica, donde se desarrolla el back de todos estos servicios. Los workloads, básicamente las cargas de trabajo en nubes. Muchas empresas tienen nubes, pero esa nube es una caja negra. Desconocen qué interacciones hay, quiénes acceden, qué tipo de información pasa por estas nubes. Y la red. Es muy importante entender que el 85% de los casos de incidentes de ciberseguridad se dan
en el ecosistema interno. Por eso es muy importante vigilar el comportamiento de los usuarios a nivel interno. Y ahí comenzamos a hablar de otro concepto que yo les invito a que comiencen a implementar, y es el Zero Trust. Dejar de confiar en los computadores que hacen parte de la organización, entendiendo de que los criminales en cualquier momento pueden aprovechar, explotar vulnerabilidades y usar esos recursos para generar movimientos laterales, saltar de una máquina a otra para llegar a la información crítica de la organización. Debemos desconfiar no solamente de los dispositivos, sino también de los usuarios. Solamente entendiendo de que la confianza es el peor enemigo de la ciberseguridad, podremos mejorar nuestra postura de seguridad, porque si desconfiamos de todo, podremos vigilar todo. Algo bien interesante también tiene que ver con el SOAR, y es que hoy día las empresas no tienen una acción inmediata sobre los eventos de seguridad. Por ejemplo, hay empresas que tienen el servicio de SOC contratado. El servicio de SOC se encarga de identificar, alertar y notificar de eventos de seguridad del cliente. Sin embargo, al final del día, alguien tiene que ejecutar esas medidas y contramedidas de corrección. Normalmente, esos tiempos de respuesta pueden ser muy altos. Tan altos que cuando las empresas quieren reaccionar ya es muy tarde. El incidente se materializó, la amenaza se materializó. Por eso es importante entender las capacidades de un SOAR, la capacidad de poder responder de forma automatizada ante eventos de seguridad en tiempo real, ¿sí? Lamentablemente, esto hace parte de un conjunto de problemáticas. Sin embargo, vemos claramente cómo las empresas no están dedicando, no están destinando los recursos necesarios para implementar estrategias de este tipo. La falta de conocimiento también es otra problemática, y es que hemos olvidado que detrás de todos estos componentes tecnológicos, el centro de todo esto son las personas. Las personas están de cara hacia la configuración de un servidor, están de cara hacia la programación de un nuevo aplicativo. Como usuarios finales somos los que interactuamos con el computador y los sistemas de información a los que accedemos. En fin, el factor humano es el centro de todo. La pregunta es, ¿qué están haciendo las empresas por elevar esos niveles de concientización, de entrenamiento y educación? En este caso, según el NIST, en el SP850, nos muestra claramente la diferencia entre concientización, entrenamiento y educación. Vemos cómo la concientización trabaja la parte subjetiva de todos los colaboradores. Y ojo con esto, debemos involucrar absolutamente a todos los colaboradores de la organización. La concientización básicamente trata de informar a las personas sobre los riesgos existentes, las amenazas existentes, y de ese modo, desde la creación de conciencia, evitar esos malos hábitos. ¿Qué podemos hacer sobre este tema? Pues el envío de boletines, el envío de contenido de concientización. Normalmente nosotros promovemos la simulación de ataques. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el administrador obtenga indicadores sobre dónde está la falla, qué equipos, qué personas son los que son propensos a caer en la trampa del enemigo, del adversario, y de ese modo realizar una acción inmediata de concientización. El entrenamiento, en cambio, digamos que está enfocado hacia generar habilidades o skills en las personas, en todos los colaboradores, a través de la entrega de conocimiento, llevando a las personas a talleres, simulaciones específicas, de forma práctica. Podemos desarrollar esas habilidades técnicas de reconocimiento de anomalías, ¿sí? Muy importante entender que esto nos afecta a todos. No estoy hablando de entrenamiento especializado para solamente equipos de ciberseguridad, sino toda la comunidad, todas las personas deben hacer parte de este desarrollo de habilidades. En cuanto a la educación, este componente sí ya tiene un enfoque especializado para los equipos que tienen la misión o el rol de proteger los sistemas de información de sus organizaciones.
En este caso, recomendamos que las empresas lleven a sus equipos especializados a procesos de educación formal. Para eso tenemos, digamos que diplomados, especializaciones a nivel universitario, programas de certificación y conferencias. Muy importante sacarle el tiempo, asistir a conferencias, pues para poder salir de esa caja, poder tener, digamos que un concepto global de lo que está sucediendo y poder interactuar, discutir sobre ideas, metodologías y de ese modo también hacer una introspección, saber si es que lo que estamos haciendo es suficiente o es necesario comenzar a hablar de otro tipo de estrategias o mejoramiento de nuestras capacidades. Muy importante que entendamos que el componente humano es clave y decisivo. De nosotros dependerá que las personas sean la primera línea de detección y defensa o, como los criminales identifican a las personas, el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Otra de las problemáticas tiene que ver con la falta de definición de un plan de respuesta. Este plan de respuesta tiene diferentes enfoques. Uno de ellos tiene que ver con la definición de un incidente de ciberseguridad. Para las personas debe ser entendible qué es o cómo se debe considerar un incidente de ciberseguridad. La diferencia entre un evento y un incidente de ciberseguridad per se. ¿Sí? Un evento es un hecho que bajo la perspectiva de análisis puede ser bueno o malo. Sin embargo, eh, es muy común que las personas no entiendan hasta qué punto un evento debe reportarse. De ahí la importancia de que la gente entienda que es realmente un incidente, pues para evitar los famosos falsos positivos. ¿Okay? Un incidente es un evento que causa daños colaterales al SIT de la seguridad de la información, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. En ese orden de ideas debemos definir claramente qué es un incidente, que la gente entienda cuál es la diferencia entre un evento o un incidente. Debemos en este plan incluir una lista de roles y responsabilidades. Para todos debe ser claro cuál es el rol y cuáles son las funciones de cada uno de los actores que hacen parte del plan de respuesta a incidentes. ¿Sí? Las personas tienen su responsabilidad, los profesionales tienen la suya también y cada uno debe tener claro cuáles son sus deberes, responsabilidades y también obligaciones en cuanto al tema. Se debe establecer un proceso de detección. Aquí hablamos de la prevención. La prevención es clave. ¿Cómo estamos definiendo nosotros una estructura de detección efectiva? Es decir, ¿qué componentes van a ayudar dentro del proceso de identificación de una amenaza? ¿Sí? Para esto es muy importante siempre el proceso de mejora continua, involucrando a múltiples especialistas dentro de el mundo tecnológico. Estamos hablando de involucrar al equipo de redes, al equipo de TI, al equipo de soporte, al equipo de seguridad informática, seguridad de la información, riesgos. Todos deberían trabajar en ese proceso de detección porque mientras más ojos tengamos, más niveles de visibilidad vamos a tener. ¿Vale? El proceso de investigación, esto es muy importante porque en una organización existen millones y millones de eventos, millones y millones de eventos por revisar, por analizar. Para una persona o para un equipo podría ser bastante complejo hacer una revisión cotidiana de este tipo de eventos. El tema de investigación es un factor decisivo. La buena noticia es que hoy la inteligencia artificial está jugando a nuestro favor. Hoy existen tecnologías que nos ayudan a hacer ese proceso de investigación mucho más dinámico, rápido, oportuno. Importante que las empresas cuenten con este tipo de tecnologías y las incluyan dentro de su proceso de investigación. El proceso de respuesta. Esta es una debilidad en muchos de los clientes que hemos conocido. ¿Por qué? Porque no tienen el personal especializado en casa y peor aún, no contratan personal especializado externo. Entonces se quedan sin hacer nada. Y esto es un problema gravísimo porque cuando se da un evento de seguridad, un incidente de ciberseguridad, no saben a quién llamar, en quién apoyarse.
y los tiempos de respuesta ahí bajan notablemente. Pero es muy importante que en nuestro proceso de respuesta se defina a quién vamos a acudir, por qué medio vamos a entablar esa comunicación, qué especialista, qué proveedor puede ayudarme en qué situación, en qué momento dentro de la atención y manejo de una respuesta respuesta a incidentes. Y el proceso de recuperación. También debo tener claro cuáles van a ser esas herramientas que van a facilitar ese proceso de recuperación. Ahí estamos hablando de herramientas que hagan parte de una acción de Disaster Recovery Plan, ¿cierto? El famoso backup. Pero en este punto hay que ser bastante críticos porque las empresas que sacan backup normalmente lo sacan sin una estrategia definida, sin entender cómo piensa el adversario. De ahí la invitación a que este backup sea estratégico, se utilicen múltiples tecnologías con múltiples mecanismos para evadir las estrategias criminales y de ese modo pues no se vean afectados incluso los respaldos de los respaldos. Los criminales de hoy día dañan el respaldo primario, el secundario y a veces si hay una mala definición de recuperación pueden dañar incluso el tercer respaldo. Pero es muy importante hacer zoom a este tipo de tecnologías, estrategias y mejorarlas constantemente. Algunos consejos para crear un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad eficaz tiene que ver con involucrar a todas las partes interesadas. Muy importante que entendamos que ante un incidente de ciberseguridad, toda la empresa se debe ver involucrada, a todos nos afecta el daño reputacional, los daños financieros, la pérdida operacional. En ese orden de ideas, todos los equipos deben estar sumándose y deben estar enterados de lo que sucede en un incidente de ciberseguridad. Cuando hablo de partes interesadas, no solamente hago referencia a los colaboradores de la organización, sino también los ejecutivos y proveedores de seguridad. Todos los proveedores deberían trabajar con un solo objetivo, y es que la empresa pueda ser resiliente ante cualquier incidente de ciberseguridad. Es muy común y yo me he encontrado en casos donde las empresas tienen un incidente y cada proveedor tiene reuniones individuales con las compañías y cada proveedor recomienda cosas diferentes y no hay una estrategia sólida que maneje un solo lenguaje, que unifique los criterios, no hay una especie de mesa redonda donde se aborde esta problemática en conjunto. Recuerden que la unión hace la fuerza. Los criminales trabajan unidos en equipo, son colaborativos. En ese orden de ideas nosotros debemos aprender su metodología y también manejar este tipo de situaciones en equipo de forma colaborativa. Aquí debemos involucrar no solamente a los CSIRTs locales, nuestros proveedores, sino también tener muy buen relacionamiento con empresas de inteligencia de cada uno de nuestros países con el objetivo de mejorar y mantenernos enterados sobre el contexto de amenazas. Nuestro plan de respuesta a incidentes debe basarse en las mejores prácticas. Yo he visto planes de manejo de incidentes que no tienen forma y no tienen forma básicamente porque se nota claramente que no se han tomado la molestia de leer o informarse sobre buenas prácticas para el manejo de incidentes. De ahí que queden mal estructurados y esa falencia al final del día, cuando hay un incidente real, se vea reflejada en la baja calidad de las acciones y los tiempos altos de restauración hacia los daños o las repercusiones que tienen los incidentes. Ese plan debe ser realista, no debemos proponer nada que esté fuera de nuestras capacidades, ¿sí? Todo debe estar delimitado hacia nuestras capacidades, hacia nuestra realidad. Debemos entender cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras limitaciones y también tener clara esa lista de personas profesionales o empresas que pueden sumar y pueden ayudarme a responder de forma efectiva a estos eventos o incidentes de seguridad. Las pruebas son importantísimas. ¿De qué me sirve tener alguna definición
si cuando hay, digamos que un incidente real, una intrusión efectiva, todo es un desastre, nadie trabaja como se esperaba. Para eso es muy importante la simulación, los simulacros o las pruebas. Hay que poner a prueba nuestro plan de incidentes. Recuerden ustedes que debemos mapear estos planes en función de cada tipo de incidente. Existen diferentes tipos de incidentes. Incidentes de fuga de información, incidentes de ransomware, incidentes de daños reputacionales, etc, etc, etc. Existen diferentes tipos de incidentes y en función de cada tipo de incidente debemos definir planes de acción específicos. ¿Ok? Muy importante hacer estas famosas pruebas de escritorio o también llamadas tabletops, ¿sí? Hacer simulacros de la efectividad de estos planes, pues para poder medir, controlar y mejorar la efectividad de estos. En GMS estamos claramente convencidos de que podemos sumar valor a su estrategia, a sus acciones de mejora. En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros como GMS para apoyarle a mejorar esos niveles de detección, de identificación, de erradicación y restauración de los servicios? Primero, hablamos de la prevención. En este caso, nosotros tenemos un equipo de consultoría bastante robusto que nos permite darle a usted las herramientas para poder diseñar una postura de seguridad efectiva, evaluar los riesgos asociados a los actores criminales y de ese modo definir un plan de mejora continua, lo que se conoce como un roadmap de mejora continua. Vamos a estar en la capacidad de gestionar las vulnerabilidades, es decir, identificar, planificar, clasificar y priorizar, incluso llegar a fases de remediación y validación sobre toda esta gestión de vulnerabilidades hacia el componente tecnológico. Cuando queremos entregar evidencia clara de cada una de estas falencias a nivel de nuestra postura de seguridad, somos especialistas también en la entrega de servicios de hacking ético o pen testing, donde el objetivo primario es entregarle evidencia concisa, objetiva, de la magnitud de explotación que se puede generar a través de la explotación de las vulnerabilidades que se identifiquen. El monitoreo y la respuesta a incidentes es clave. En este caso, pues nosotros tenemos un servicio de SOC nivel 3 con capacidades de respuesta a incidentes a través de un equipo de CSIRT. Nuestra modalidad es 24/7 los 365 días del año. Tenemos equipos distribuidos en diferentes latitudes de Latinoamérica con el objetivo de asistir de forma inmediata a cada uno de nuestros clientes. El componente humano, como les mencionaba, es clave, es relevante. Tenemos una división creada específicamente para el tema de ingeniería social. Nosotros tenemos un desarrollo propio donde ponemos a prueba a los usuarios en múltiples vectores. La idea acá no es solamente tener indicadores de cuántas personas caen y cuáles son los motivadores psicológicos que promueven su error, sino también sensibilizarlos y capacitarlos de forma instantánea, usando una metodología innovadora, utilizando temas muy disruptivos. Espero que ustedes mejoren su postura de seguridad y cada vez que necesiten de nuestro apoyo, no duden en contactarnos. Para nosotros será un gusto poder apoyarles. Finalmente, les dejo mi contacto para lo que necesiten. Estoy siempre a la orden. Muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto.